Muy buenas noches a todos, bienvenidos a la noche de 24, bienvenidos a MMC. Ya estamos arrancando con todo la noche, con mucha información. En un ratito vamos a contar todo lo que está surgiendo alrededor de Javier Milei, ¿no? Que se sigue hablando en la Argentina y en el mundo. Van a ver cómo el discurso de Milei es un discurso que trasciende a la Argentina. Y que tiene solidaridades, algunos dicen también financiamiento, tiene comunicadores que trascienden a la cuestión local. Como es un discurso que, y aparte va mucho más allá de la economía argentina o los problemas de la Argentina. Tiene que ver no solamente con una cuestión económica, sino también una cuestión hasta filosófica y cultural, que es compartida con distintos sectores de partidos políticos y usinas ideológicas en todo el mundo, no solamente en la Argentina, en Brasil, en Estados Unidos, en Europa. Y vamos a tratar de responder con un experto, con un sociólogo que fue uno de los primeros que vio venir al fenómeno Milei. ¿Qué hay detrás de ese voto? Si es simplemente un voto bronca o hay algo diferente. ¿Quiénes están depositando ahí un voto de esperanza más allá de los fanáticos que tienen en la Argentina todos los partidos políticos o todas las opciones políticas? Que comenzó en el kirchnerismo, que después siguió en el macrismo y ahora hay también detrás de Javier Milei. Pero es mucho más allá de ese círculo más chico de fanáticos. ¿Quién está ahí depositando un voto de esperanza y que antes votaba a Cristina Fernández de Kirchner o a Mauricio Macri? Y hoy está votando a Javier Milei. Pero vamos a arrancar con esto, con lo que está pasando desde el punto de vista económico, porque la dinámica es muy rápida, tan rápida que hoy el viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein, salió a anunciar que el Ministerio de Economía va a dar información de la inflación semanal. Ahí donde dice, lo informó el viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein. ¿Qué informó Gabriel Rubinstein, el viceministro de Economía? Se preguntarán todos al leer eso. Bueno, lo que informó el viceministro de Economía es que difundirán el índice semanal de inflación. ¿Y por qué sale Rubinstein a decir vamos a difundir un índice semanal de inflación? Hay que decir que esto no es el índice oficial de inflación, porque el índice oficial de inflación en la Argentina lo hace el INDEC y hay que reconocer que con este gobierno se continuó una política de transparencia del INDEC que se había iniciado con el gobierno de Mauricio Macri y se dejó de lado toda la manipulación que había habido en la gestión de Cristina Fernández de Kirchner con Guillermo Moreno. Y el INDEC clavó en agosto un 12,4% la inflación nacional, incluso por arriba de lo que había dado el Instituto de Estadística de la Ciudad de Buenos Aires, que había dado 10,8% en la Ciudad de Buenos Aires, o el Instituto de Estadísticas de Córdoba, que había dado 12,1% de inflación. El INDEC, la verdad, que viene midiendo incluso por arriba en algunos meses, otros no, de lo que venían calculando las consultoras privadas. Pero ¿por qué sale Rubinstein a decir vamos a dar el índice semanal de inflación? Que, insisto, no tiene validez desde el punto de vista oficial, es una medición paralela que hace semana a semana el Ministerio de Economía, como hacen también muchas consultoras privadas. Porque lo que está tratando de hacer el Ministerio de Economía es tratar de desactivar la expectativa de que pueda haber una espiral inflacionaria. 12% mensual de inflación, si uno anualiza ese dato, es arriba del 300% anual, pues es un índice compuesto. Es ese 12% elevado a la 12 potencia. Entonces eso da 300%, 300,6% de inflación. Atención con eso, porque obviamente es un índice que está muy cerca de irse a la espiralización. Y lo que trata de mostrar el Ministerio de Economía es que en septiembre tal vez haya una pequeña baja de la inflación respecto a agosto, básicamente porque hay algunos precios que no van a impactar tan fuerte como en agosto. Por ejemplo, el tema de la carne, que impactó muy fuerte en agosto, adicional a la devaluación que hubo el 14 de agosto, y la carne
está bajando de precio en septiembre. Esta semana 7% en cañuelas, precios estabilizados en las carnicerías, pero en el mercado mayorista bajó en esta semana, solamente en esta semana, 7% y bajó 11% la semana anterior. Claro, por eso la caída del consumo. Lo que quiere mostrar el Ministerio de Economía es que el pico de casi 5% de inflación semanal que hubo en la segunda semana de agosto, justamente después de la devaluación, bueno, después de alguna manera tuvo una desaceleración. Igualmente estamos hablando de registros inflacionarios entre el 2 y el 3% semanal, es decir, que dan arriba del 8, 9, 10% mensual. Pero lo que está tratando de buscar el Ministerio de Economía es desactivar la idea de que fue 12 y en la próxima te vas a un escenario cercano a la hiperinflación. De hecho, esto que mostró hoy el viceministro de Economía, que es efectivamente el registro semanal que mide el Ministerio de Economía, está más o menos en línea con lo que están midiendo las consultoras privadas. Fíjense, la consultora del SG que fundó Martín Lustó, en el caso de alimentos y bebidas, también dio un registro récord acá en agosto, después de la devaluación, arriba del 4% en una sola semana. La inflación, que recordemos para el INDEC de alimentos dio 15,6%, casi 16% en un solo mes. Y después, las semanas siguientes muestran una desaceleración, una baja de la inflación. Esto no significa, fíjense de lo que estamos hablando. Estamos hablando que hoy el Ministerio de Economía llega a clavar en septiembre un 10% de inflación y festeja. Hace unos meses hablamos de un 10% de inflación mensual y era una catástrofe. 10, 9, no importa, alrededor de ese número, y era una catástrofe. Lo que sucede es que la economía argentina ha entrado en un régimen muy peligroso, que es un régimen de filo de la navaja. O te mantenés más o menos así, o te vas a una historia que solo hemos visto antes de 1991, antes de la convertibilidad, la segunda hiperinflación que se experimentó en la primera etapa, el primer año del gobierno de Carlos Menem. Así que salió el Ministerio de Economía de alguna manera a decir, bueno, vamos a difundir la inflación semanal. Insisto, no tiene validez oficial, pero están tratando de desactivar la idea de que esta economía en los próximos 2 meses pasa de largo a otro régimen inflacionario. Y puede ser, efectivamente, que la inflación se estabilice en el 11% mensual. Ojo que 11% mensual hasta fin de año te da casi 180% anual. Y si a fin de año o antes, en diciembre o a fines de noviembre, alguien devalúa, que esta es la otra lección de lo que está pasando en este momento, ojo que nos vamos a un registro de inflación muy por arriba del 200% en este año 2023. Engancho esto con los datos que dio a conocer, sí hoy, oficialmente, el INDEC de la canasta de pobreza, que son datos realmente, verdaderamente impactantes. La canasta de pobreza aumentó en agosto, el mes pasado, más de 14% en un solo mes, que de nuevo, anualizado, son números arriba del 300% anual. Y la canasta básica alimentaria, que mide la indigencia, aumentó 17% en un solo mes. Es verdaderamente una bomba para los sectores de menores recursos, para los sectores pobres. De hecho, hoy, para no ser pobre en la Argentina, la canasta ya está evaluada en 285.000 pesos para no ser pobre. Hoy el salario medio de la Argentina, encontrando no solamente a los asalariados en blanco, los sectores que tienen todas las condiciones sociales, los que están dentro de los gremios, sino también al sector informal, está muy por debajo, el salario medio de la Argentina, muy por debajo de la canasta de pobreza. Y esto explica el fenómeno de que, aunque vos tengas un elevado empleo, haya cada vez más gente pobre. De hecho, el salario en blanco de la Argentina está alrededor de promedio 350.000 pesos mensuales, muy cerca de lo que dio este número de la canasta de pobreza en el día de hoy. Claudio. Claro, y la canasta alimentaria, que mide el nivel de indigencia, y se comentó 17%, está en 131.000 pesos. También con una suba interanual, escuchá, porque estos son alimentos nada más, 146,4%. 146,4% solamente
solamente los alimentos. Y esto lo que trae es un deterioro, obviamente, del poder adquisitivo sobre alimentos. Después vamos a traer, trajimos un informe de cómo... A ver, para un segundito, concentrémonos acá, más allá de lo que tenemos después. Porque fíjense, 146, casi 150%, últimos 12 meses, la canasta básica alimentaria, la que mide la indigencia. Y bueno, no hay forma de compensar eso, no hay forma de compensar esa dinámica. Recién ahora, en las últimas semanas, empezaron a actualizar, después de que desembolsó el FMI, la tarjeta alimentaria, pero no hay forma de compensar semejante salto. 95% en el año. Estamos hablando de una canasta alimentaria que va a subir muy arriba del 200% este año, cuando termine el año. Y va a depender también de lo que se haga en diciembre, de si va a haber una devaluación, de qué magnitud, si no termina mucho más arriba del 200%, pero el 200% va a ser seguro este año. Bueno, y la pobreza, lo que mide el dato clave, que es cuántos hogares pobres hay en la Argentina, subió 14%. Claro, ella subió 14,3%, 137,7% a nivel interanual y en los primeros 8 meses del año nada más, 86,7%. También muy difícil encontrar, digamos, que salarios en estos últimos 8 meses, salvo los de los gremios más grandes, los que mayor representatividad tienen para negociar paritarias, puedan ganarle a estos últimos 8 meses o en el interanual, agosto contra agosto. A ver si se ve el dato y pongamos bien el número, el dato de lo que es la canasta básica de la pobreza. Esa canasta básica de la pobreza es este dato, Claudio. A ver, 285.000 pesos. Sí. 285.000 pesos. Efectivamente, ese es el número para una familia tipo, es lo que justamente se requiere para no caer debajo de la línea de pobreza y es el número, digamos, que hay que tener en cuenta que a nivel interanual, digamos, sumamos seguramente nueva cantidad de personas que se suman a la cantidad de pobres que hay en la Argentina, y se traba arriba del 40%. Es un cálculo muy simple. Si esa canasta te está aumentando 15% mensual, y son 280.000 pesos, esa canasta te está aumentando más de 30.000 pesos por mes. La canasta, mira, la canasta que mide la pobreza aumentó de un mes para otro 35.700 pesos. 35.000 pesos por mes está aumentando la canasta. La canasta de la pobreza. ¿Qué bono podés dar para compensar? El bono de compensación para los jubilados que cobran la mínima es 37.000 pesos. Claro. El bono de compensación. Es decir, se come el bono de compensación, que después vale por 3 meses, se lo come en un mes. Y el bono que dieron de 30.000 pesos en un mes, que a cuenta de la paritaria también queda corto frente a esto. 35.700 pesos fue el aumento de la canasta total de un mes para otro. Y en el caso de la canasta alimentaria, el incremento fue de 19.000 pesos. Estamos hablando siempre de una familia tipo, matrimonio y 2 hijos. Sí. Ya vamos a hablar con Pablo Semán, que es sociólogo, que ha estudiado en distintos estratos sociales el fenómeno Milei y en todo caso lo que está pasando con ese voto que solo unos pocos vieron venir, ¿no? Respecto a qué hay detrás de ese voto. Gracias por venir, Pablo. Lo voy a jugar a Pablo Goldín. Bueno, esta dinámica de la inflación acelerándose y el Ministerio de Economía que trata de jugar mínimamente con las expectativas diciendo, bueno, vamos a ver la inflación semanal para que vean que, obviamente, también especulando con que no va a haber un salto nuevamente de la inflación de la magnitud que hubo en agosto si no hay una nueva devaluación. Es decir, un salto del tipo de cambio oficial. ¿Cómo estás viendo esa dinámica? No, lo primero que queda claro como lección para hoy, para los meses que vienen y para el año que viene, para el gobierno que asuma, es que acá, cuando algunos dicen el dólar oficial, el dólar con el que se exporta, importa, el dólar de 350 pesos no fija precio, el dólar de 350 pesos fija precio, es el que fija precio. Porque a veces uno cuando empieza a calentarse el paralelo, el blue y 700 y 800 y la inflación, uno dice, sí, es cierto que hay muchos precios de la economía que se van alineando al dólar paralelo, pero cuando hay una devaluación en Argentina, ahí es donde se da el salto inflacionario. Y ahí es donde pega en la pobreza y ahí es donde pega especialmente en la indigencia, porque la indigencia es lo que tiene que ver con los alimentos. Entonces,
Está claro que si vos agarrás el índice de precios de agosto, el 12% de agosto, más de la mitad de los precios subieron 2 dígitos mensuales. Y menos de la mitad de los precios subieron 1 dígito mensual. Quiere decir que el problema es cuando se devalúa, y siempre pasa en la Argentina, y sabíamos que iba a pasar esto y iba a pasar. ¿Puede pasar de nuevo en los próximos meses? Y puede pasar de nuevo, porque esta fue la devaluación más inútil y más fugaz de la historia argentina. El propio gobierno lo reconoce, el ministro de Economía, cuando dice me forzó el FMI a devaluar. Sí. Miren lo que quedó, porque se pasó todo a precio. Claro. Y estamos en el mismo problema, pero con el dólar más alto, más inflación y el dólar más alto, pero con el mismo atraso cambiario. El FMI se lo comió la inflación. No es el culpable de la devaluación. El FMI es de alguna manera el mensajero de que digo, mira, la realidad imponía devaluar por más que haya sido inútil. Pero duró 2 meses. 2 meses, es la más fugaz de la historia. Vos agarrás las últimas devaluaciones, cuando unificó Macri, cuando devaluó Kicillof con Fábrega, más o menos un año tira el tipo de cambio con un poquitito más de empuje como para que los exportadores vendan y los importadores frenen un poco las compras. Esta te diste vuelta y ya está, se terminó y te quedaste con la inflación así. Te hago la pregunta respecto al otro tema, que es justamente lo que creo que es una lección, no solo para este gobierno, sino para el que viene el 10 de diciembre, ¿no? La lección esta de, ojo, acá hay que redefinir todo porque si devaluás, no sirve de nada. No sirve de nada. Acelerás la inflación, aumentás los pobres, te debilitas políticamente y tenés el mismo problema de siempre. A ver si podemos ver ahí el juego de la lección para el que viene. Yo cuento siempre de que estamos con una economía de mucha inflación con algunos precios muy atrasados. Y eso requiere, para adelante, que esos precios se sinceren hasta que después vos puedas bajar la inflación. Es decir, que lo que tenemos por delante es más inflación y no menos. Y la clave para el próximo gobierno es que haya más inflación, pero con menos dólar. Es decir, que esa inflación se sincere sin que se dispare el dólar libre todavía más. De hecho, desde que empezó el gobierno de Alberto Fernández tuvimos 600% de inflación, pero hubo precios que subieron menos de 350%. Tarifas públicas, el propio dólar oficial, algunos precios privados, combustibles. Bueno, ¿cómo ves eso por delante, digamos, no? Porque, ojo que el que venga, lo que no puede hacer es decir, bueno, yo arreglo todos estos precios, aumento tarifa, descongelo combustible, libero el dólar oficial para acomodarlo y después tiene el mismo problema. Se le corrió todo a precio, tenés más pobre y no resolviste nada. El primer riesgo que hay que acotar, altísimo riesgo que hay que acotar en los próximos meses, es que el dólar libre no se dispare más de lo que se viene. Es decir, que el 700, 800 pesos no se dispare de una manera incontenible. Porque esos son los riesgos de la Argentina de los próximos meses. Que el dólar libre de 700, 800 se dispare alevosamente. Entonces eso sí nos va a llevar puesto a todos. Va a agarrar y va a traccionar el oficial, la inflación y todo, como pasó en los 80 en la Argentina, en el 89 y en fines del 89. Ahora, nos vamos a encontrar con unos precios relativos, como vos decís. Hay precios que están muy atrasados, que han subido muy poco en los últimos años, empezando por las tarifas públicas. Y hay precios incluso que están por arriba, están calientes o adelantados de otras cosas. Entonces hay que acomodar todo eso. Hay una esperanza en el camino que yo creo que es así. El precio más atrasado para mí hoy en la Argentina no es el del dólar oficial. Es el salario. Es el salario y en términos macroeconómicos son las tarifas. Hubo otros momentos, por ejemplo en el 2001, cuando hubo que destapar la olla del 2001, el dólar aquel, el que Remes-Lenikov dijo voy a ver si lo muevo un poquito y después se fue al diablo, ese sí que estaba atrasado. Esos dólares, los dólares de la época de Argentina, de Martínez de O, de la convertibilidad, no es el dólar de hoy. Entonces, tenés la ventaja de que si haces las cosas más o menos bien, prolijamente... No necesitas una gran devaluación. No necesitas una mega devaluación del dólar oficial. No necesitas que cuando vos empieces a hacer las cosas de nuevo, el dólar de 350 se vaya a 700 u 800. Pero tenés que hacer las cosas ordenadamente e integradamente. Eso sí, no puedes devaluar como el otro día, que solo lo que pasó fue una devaluación que pasa sin pena ni gloria y obviamente repercute en la inflación. Voy a hablar un poquito de lo que está pasando con el fenómeno Milei, pero lo voy a sumar también a Goldín y a Claudio Zlotnik, porque pasó desapercibido en las últimas horas un tuit de Darío Epstein.
Darío Epstein es un hombre clave del armado de Javier Milei. De hecho, es el que le viene armando todas las reuniones con bancos de inversión extranjeros, el que gestionó el MIT con el FMI, el que viajó a Wall Street junto a Juan Napoli, a reunirse con los banqueros de Wall Street para transmitir mínima tranquilidad respecto al armado de Milei. Y salió muy fuerte Darío Epstein a cuestionar a Luciano Laspina, que es uno de los referentes económicos de Patricia Bullrich, en un tuit muy irónico, en el cual dijo, Laspina había acompañado un documento de Juntos por el Cambio cuestionando las medidas económicas que está tomando el ministro de Economía, Sergio Massa, entre ellas la eliminación de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias, que elimina ganancias para 800.000 trabajadores formales de los principales sindicatos. No vamos a acompañar el camino de la hiperinflación de Massa, había tuiteado Luciano Laspina, diciendo que las medidas que está tomando Massa llevan a la hiperinflación. Y salió Darío Epstein, insisto, un hombre clave de Milei, a responderle, diciendo, Luciano, tu espacio le venía pidiendo a Sergio Tomás Massa que la haga ahora respecto a la baja del impuesto a las ganancias o la eliminación del impuesto a las ganancias. Que no espere a ser presidente para eliminar el impuesto a las ganancias. Lo dijeron Patricia Bullrich y Ritondo, entre otros. Ahora Massa lo manda al Congreso, el impuesto de eliminación a la cuarta categoría del impuesto a las ganancias, además de que lo instrumenta a partir de octubre por decreto, y ustedes reculan en chancletas. ¿Para qué lo pidieron? Ojo con esto, porque estamos hablando de alguien que está muy cercano a Javier Milei en el armado económico. Y de hecho Milei también guardó silencio, no salió a cruzar esta medida del ministro Massa, que fue muy cuestionada por Juntos por el Cambio. No te voy a meter a vos en la cuestión política, pero ¿qué estás viendo ahí? No, más allá de lo político, yo creo que el ministro Massa en los últimos 2-3 meses está claramente... En modo electoral. En modo candidato, no en modo ministro. Así casi que te diría que no hay ministro. Pero para 3 meses no, después de las PASO, cuando desembolsa el FMI. Bueno, sí. Pasó menos pasó menos de un mes. Un mes. Todas las medidas estas son medidas de candidato. Más allá de las declaraciones políticas, lo que sí está claro que más allá de que este año, en las cuentas de este año, el tema de ganancias, el tema del IVA, el tema de los bonos, es una mancha más al tigre, porque quedan pocos meses y ni siquiera sabemos si va a tener impacto realmente contra el 12 de inflación, puede pasar de largo. El tema del año que viene. Por eso me extraña, no sé si todos hacen bien los números, pero a mí me extraña que ya sea de un lado o del otro, de cualquiera de los lados, lo que están haciendo con ganancias y lo que están haciendo con algunas otras cosas en la Argentina en los últimos meses, está complicando, como decíamos recién, cómo vamos a aterrizar o cómo se va a hacer el próximo gobierno para tratar de ordenar un poco las cosas. Esto lo complica más, ya sea del lado de Milei o del lado de Bullrich, o del lado de Massa, que yo creo que Massa está pensando en mañana y no en el año que viene, estas cosas no van a ayudar. Déjame que en un ratito vuelvo sobre este tema respecto al impuesto a las ganancias, la medida que está tomando Massa y el ajuste que venía realizando sobre el gasto público que venía corriendo muy atrás de la inflación, hasta la elección. Hasta efectivamente agosto. Pero voy a introducir el tema Milei con Pablo Semán. A ver si podemos escuchar, Pablo, me interesaría que escucháramos un segmento de la entrevista de Milei con Tucker Carlson, este periodista, entre comillas, comunicador norteamericano que representa un sector de la ultraderecha norteamericana conservadora que va mucho más allá de lo económico y que ha sido un ferviente militante de Trump. Una entrevista que ha dado la vuelta al mundo, que ha tenido más de 300 millones de visualizaciones en Twitter. Fíjense un fragmento de esa entrevista. You've said that as president of Argentina, you will not do business with China. De hecho, no solo no voy a hacer negocios con China, no voy a hacer negocios con ningún comunista. Es decir, a ver, yo soy un defensor de la libertad, de la paz
y de la democracia. Los comunistas no entran ahí. Los chinos no entran ahí. Putin no entra ahí. Digamos, Lula no entra ahí. Es decir, nosotros queremos ser el faro moral del continente. Nosotros queremos ser los defensores de la libertad, de la democracia, de la diversidad, de la paz. Entonces, nosotros desde el Estado no vamos a promover ningún tipo de acción con comunistas, ni socialistas. Eso no quiere decir que los argentinos no puedan comercializar. Si quieren comercializar con China, con Rusia, con Brasil, con quien sea, problema de los argentinos. Bueno, ahí estaba Milei hablando de China, del comunismo, de Rusia, de Brasil, de Lula. Ahora vamos a hablar un poquito del tema cuando habló de Patricia Bullrich, porque hay un enfrentamiento muy fuerte con Patricia Bullrich. Pablo, no sé si viste la entrevista. No la vi toda. Claro. Vi esos pedacitos. Sí. Me la perdí. ¿No tenés la impresión de que Milei está también en una discusión que va más allá de la discusión argentina, digamos, que de alguna manera se identifica con una corriente de pensamiento muy fuerte Sí. que tiene también adeptos en todo el mundo? Hay un escenario global con el que él se conecta, que es una disputa global también con la que él se conecta. Al mismo tiempo, yo creo que está tratando de elaborar la situación de una posible presidencia y hacer viable esa presidencia y de compatibilizar sus adhesiones a un escenario global, sus posiciones más radicales, que son casi independientes de ese escenario global, y la futura presidencia. A mí también hay una cosa que me parece interesante subrayar, por más que entiendo que hay una conexión global con Milei, que es, hay una especificidad argentina de Milei. A ver, no creo que haya habido de los candidatos de las ultraderechas uno que fuese tan marginal, ¿no? Porque Trump tenía el Tea Party y venía de una presidencia antes de Bush, entonces era una cosa que iba evolucionando orgánicamente hacia la derecha. En Brasil había topes institucionales que obstaculizaron la radicalización de Bolsonaro, y además Bolsonaro tenía 20 años en el Parlamento. Este es un personaje totalmente marginal que asciende muy rápidamente y en el marco de una crisis cuya presencia él agudiza, ¿no? Entonces, hay una especificidad argentina y lo subrayo por esto, porque a mí me parece que hay una tendencia hecha desde la política en Argentina, que es omitir las responsabilidades de los políticos argentinos con el argumento de que esto es antipolítica y esto es global. Es global, pero también hay una densidad nacional que ha colaborado para que un personaje como Milei esté a punto de ser presidente y tenga ideas que no tiene ningún otro candidato ni posible presidente en Argentina ni en la región, ¿no? Bueno, a partir de eso querría ir al otro tema, ¿no? Porque claramente hoy la que está en una situación más compleja es Patricia Bullrich y Juntos por el Cambio. Claramente porque Milei los ha elegido como adversarios para desplumar a Bullrich, sacarle todos los votos posibles y eventualmente ir a un balotaje, o ganar en primera vuelta o ir a un balotaje con Sergio Massa, considerando que él se presenta como el voto útil para desalojar al actual oficialismo o al kirchnerismo, ¿no? Es muy clara la estrategia, pero fíjense cómo Milei, por un lado, que en algún momento hacía guiños a Macri y específicamente a Patricia Bullrich, anoche en el programa de Trebuch apunta directamente contra el pasado en la juventud peronista o en Montoneros de Patricia Bullrich. Mirá. Con Bullrich hay un no retorno. No, es un no retorno. Entonces, y además, digamos, toda la campaña sucia que me hacen, levantándome videos viejos de hace 5 años, de 6 años, y me critican errores por los cuales ya me juzgaron, me condenaron, ¿no? Socialmente me condenaron, ¿sí? Y todo el tiempo me están juzgando y recondenando todo el tiempo, con videos de cosas que yo ya no hago, no hago. Y hace 6, 7 años estas cosas van y tienen que ir a buscar cosas acá. Entonces digo, ¿quién determina cuánto tiempo se vuelve atrás? Porque entonces, si vamos a volver el tiempo atrás, vamos a ir a los 70, cuando ella era montonera, ¿sí? Era una peronista de izquierda montonera, es decir, una agrupación que
extorsionaba gente, secuestraba gente, ponía bombas y mataba gente. Ella se arrepintió de eso. Yo le pregunté a Ah, bueno, está bien. Ah, pero vale el arrepentimiento de ella. Es decir, entonces, sucede que alguien que mató gente, que puso bombas, que extorsionó, secuestró, bueno, ahora pide perdón y ya está. Y ahora ahí sucede que un tipo, porque de repente, hace 5 años echó una puteada, lo tenés que acribillar. Dale, basta de la doble moral. ¿Sabes qué? Te puede gustar o no mis modos. Es verdad. Mis modos te pueden gustar o no. Pero yo no le robé a nadie, yo no extorsioné a nadie, yo no maté a nadie, yo nunca puse una bomba. Nunca viví de la política. Ella tiene las manos manchadas de sangre. Entonces, dejémonos de joder con la doble vara. Bueno, se escucha la frase, ella tiene las manos manchadas de sangre. Digamos, un Milei que va muy frontal y considera que Juntos por el Cambio lo acosa, lo humilla, le hace bullying. Está muy enojado, muy enojado. Y de hecho tiende distintas líneas pensando en la gobernabilidad futura con el peronismo, que voy a hablar después de eso. Pero ahí, ¿qué ves, digamos, en ese juego respecto a lo que ideológicamente es similar, pero al parecer en los hechos es muy distinto, bueno, ¿no? Milei junto por el una cuestión personal. Milei es una persona que ha sufrido todo tipo de hostigamiento y ahora está tratando de devolver los hostigamientos con insultos, con un estilo que aparte dice que dejó de hacerlo, pero justamente ahí estaba haciendo lo que decía que dejó de hacer, ¿no? Entonces, eso primero. Después me parece que hay otra cosa, que es que él ya está tratando de extraer, de desplumar del voto de Cambiemos lo más que pueda, y ahí va con una estrategia muy agresiva que sintoniza con su posición personal. Pero aparte me parece a mí que se exime de ser tan duro con el peronismo, en parte porque está explorando un esquema de gobernabilidad con el peronismo y en parte porque también está empezando a pasar que hay votantes que o habrían votado a Massa o están en el espacio social donde habría votos de Massa y están yendo para La Libertad Avanza. Entonces, él esos votantes no los quiere maltratar en tanto votantes porque quiere recibirlos. Y si bien, a ver, toda la estrategia de Milei y la de La Libertad Avanza es una estrategia de construcción de compatibilidad entre diversas vertientes de la derecha. Porque él es muy terminante, pero también hay todo tipo de libertarios, conservadores, reaccionarios, nacionalistas en ese esquema. Entonces, en ese contexto de construir una especie de estructura de compatibilización, también hay un lugar para el peronismo. Y él nunca fue tan antiperonista. No, al contrario. Como lo fueron otros antiperonistas, bueno, obviamente que también piensan, ¿no? Sobre ese punto quería ir, porque uno tiene la impresión de que muchas veces la derecha en la Argentina o los partidos de derecha han tenido amplios sectores que el propio Milei llama gorilas. Milei dice que hace una especie de examen de gorilismo en sangre. Y él considera que en Juntos por el Cambio hay mucho gorilismo, es decir, antiperonista. Sí. Y claramente él ha estado incluso en los últimos años en manifestaciones de Hugo Moyano con el sindicalismo. Se ha reunido ahora con Gerardo Martínez, con Luis Barrio Nuevo. Él hace, en todo caso, una virtud o trata de mostrar que justamente él es cualquier cosa menos gorila, menos antiperonista. Porque desde La Libertad Avanza me parece que hay un proyecto. Yo no estoy de acuerdo con La Libertad Avanza, pero hay un proyecto serio de construir una derecha popular vinculada sobre todo a la experiencia del mercado, y se encuentran con un pueblo que tiene la vivencia del mercado a flor de piel y al cual pueden hablarle de eso. Entonces, ¿para qué van a interponer el obstáculo del antiperonismo si total la gente está votando contra el peronismo igual? Porque aparte, ni siquiera es que él tiene que decir sean antiperonistas. La gente votó, en esta elección hubo 70% de votos contra el peronismo. Entonces, ¿para qué echar sal en las heridas? Y te pregunto respecto a eso, y ahora vamos a hablar un poquito del voto, si hay cierta flexibilidad. Fíjense lo que salió a decir Patricia Bullrich. Patricia Bullrich lo corre a Milei, que está buscando sectores de la casta, ¿no? Dice, bueno, que en sus listas hay peronistas, ex-masistas, actuales masistas, que han estado con Sergio Massa en la lista de la provincia de Buenos Aires, pero que además le refriega a Patricia Bullrich con una frase, que no sé si la tenemos ahí, porque no la recuerdo.
No. Hay una frase de Patricia Bullrich referida a Milei y su reunión con Luis Barrionuevo. Es decir, una frase donde dice Patricia Bullrich, veo muchas contradicciones en Milei. Se ha vaciado de contenido, dice Patricia Bullrich. Barrionuevo no es la casta, se pregunta. Y fíjense este tuit de Jorge Asís, alguien justamente que llega también desde el peronismo a interpretar que, no sé si tenemos ahí el tuit, donde dice que, palabras más, palabras menos, que Barrionuevo parece encontrar a su nuevo Menem. Es decir, está viendo en Milei un nuevo Menem y está tratando de armarle un sindicalismo atrás, sectores del peronismo neomenemista o no kirchnerista que lo acompañen no solamente en esta elección, sino después en la gobernabilidad. Mostrémoslo, por favor, porque mostremos directamente lo que dice ahí Jorge Asís. ¿Ves ahí esa posibilidad de que el fenómeno Milei, totalmente por afuera, pueda convertirse... y esto no choca contra el votante, lo que espera el votante de él? Bueno, mira, en primer lugar, sería el camino inverso, pero posible, del de Menem. Menem, para construir su gobernabilidad, incorporó a los liberales en el medio de una votación que había ganado el peronismo. Acá hay un candidato liberal que gana la elección y que va a incorporar peronistas para asegurar su gobernabilidad. Y de la misma manera que en aquel momento se decía que ese matrimonio iba a fracasar y no necesariamente fracasó, uno podría pensar que este matrimonio no necesariamente va a fracasar en términos de producir un esquema de gobernabilidad, porque le pueden dar diputados, funcionarios, cuadros, discurso ascendiente sobre la sociedad. Y por otro lado, ¿qué es lo que pasa con los votantes? A ver, también es un poco una situación parecida a la de la votación de Menem, porque los votantes lo que les pasa es una cosa, que no quieren seguir con esto y se arriesgan a un salto al vacío. Entonces, cuando sea el salto al vacío, cuando sea el momento de elaborar el salto al vacío, dialogarán desde su sensibilidad política y desde sus intereses con lo que les vaya proponiendo Milei. Esto es independiente de lo que yo pienso o me gusta. Estás describiendo el fenómeno. Eso es posible en una situación que todo el mundo se siente en caída libre y entonces, si alguien viene y en ese salto al vacío modera los efectos de la caída libre, puede ser digamos, que eso funcione también con el electorado, ¿no? No solamente con la alianza con peronistas, sino que puede ser que funcione con el electorado. También puede que no, porque la situación es complicadísima, aún como cuando recién lo decía Pablo, no es tan complicada en algunos aspectos. Ahora voy a volver, sí. Perdón, hay una diferencia del 89 con Menem y una cosa común. La cosa común es que Menem ganó en parte porque la economía estaba hecha puré. Hoy la economía no está como en el 89, pero el peronismo la carga como una mochila total y eso ahí viene todo Milei de cuña. Ahora, el peronismo, cuando se votó a Menem, creo yo, en el 89, no sé si fue salto al vacío. No. Cuando se votó a Menem en el 89 era el peronismo. Sí, era el peronismo. Eso es verdad. Y esto no es el peronismo. No, está bien, pero en la hiperinflación Menem estaba prometiendo el salariazo. Sí, pero era el y la peronismo. gente votó y todos decíamos, pero ¿cómo también se parece- el salariazo Pero es la era el hiperinflación? peronismo contra el radicalismo. Es verdad, no pero había también se salto al vacío. parece en que los caudales electorales se conformaron con vertientes contradictorias y una cosa es la legitimidad que tiene el nuevo mandatario a partir de la elección y de cómo se compone su votación, y otra cosa es la legitimidad que vaya adquiriendo en el ejercicio, que también es proponer la ciudad de Menem, estamos así de mal y por eso estoy haciendo esto, ¿no? Esa es una operación totalmente posible para un presidente. Esperamos un segundito, quiero volver a este tema. Claudio, dale, metí el tema. Bueno, con el golpe que significó el sablazo de inflación durante agosto y de cómo la inflación, justamente, especialmente sobre los alimentos, estábamos viendo que aumentó 95% la canasta de alimentos en lo que va del año, con un 17% solamente en un mes. Bueno, ¿cómo impactó? Y tomamos el salario mínimo, digamos, el salario mínimo, cuánto se compraba de alimentos a principio de año y cuánto se compra ahora.
A ver, vamos puntualmente, en base a precios del INDEC. Huevos, con un salario mínimo que a principio de año estaban 65.400 pesos, se compraban 150 docenas de huevos. Bueno, según el último dato del INDEC, en agosto se compran 107 docenas. Una caída del poder de compra del salario mínimo del 28,8%. Prácticamente se cayó a digamos, una tercera parte el poder de compra del salario mínimo medido en cantidad de huevos. Pero fíjate lo que pasó con el arroz. En el caso del arroz, la caída es prácticamente similar, 27,6%, porque se compraba con un salario mínimo 338 kilos de arroz a principio de año y en agosto 244. En el caso de la carne picada, que venía siendo uno de los artículos que, digamos, la carne, el que menos había aumentado, bueno, este aumento de casi 40% en un solo mes en agosto, bueno, hizo que se cayera una cuarta parte, el 25,5% la capacidad de compra de un salario. En el caso del corte de la paleta, se compraban 56 kilos, se pasó a 45, una caída del 18,9%. En el filet de merluza, se ve claramente que desde principio de año ahora el salario mínimo compra menos carne, menos huevos, menos de todo. Bueno, es decir, eso se llama poder adquisitivo del salario. Bueno, hay productos de la canasta básica donde no se nota esta caída, sino al contrario, en muchos casos hay una mejora, frutas y verduras. Hasta ahora que hasta hace unos meses venía siendo de los rubros que más aumentaban. Incluso habíamos visto que interanualmente tenían aumento de entre 150, 180%. Bueno, en los últimos meses las frutas y las verduras se estabilizaron. Otros productos frescos y de almacén, como venimos viendo, a pesar de los acuerdos de precio, fueron bien para arriba, caso lácteos, caso la carne, caso los fideos, la harina, bueno, ni hablar los huevos o el arroz, que hizo que justamente el poder de compra de los salarios tuviera especialmente ahí un impacto muy fuerte. Vuelvo con vos, Pablo Semán, para ver un poquito el perfil del votante. Yo planteo siempre que por delante hay algo muy complejo en la Argentina. Porque cualquier plan de estabilización va a requerir inicialmente más inflación y no menos. No hay recetas mágicas. Todos lo saben, los equipos de Milei, los equipos de Massa, los equipos de Patricia Bullrich. Y eso implica que hace falta, primero, alguien que gane y construya inmediatamente un mensaje con la sociedad, un mensaje de apoyame porque estoy tomando las medidas correctas en un puente a llegar a un futuro mejor. Y eso obviamente siempre genera muchas tensiones, porque cualquier candidato que gane va a haber una parte de la sociedad que lo va a votar y otra parte de la sociedad que siempre le abre una expectativa al ganador, pero no la acompañó en las urnas y está escéptica y además está muy dolida y los años de caída del salario real. Y la pregunta es si de alguna manera vos ves que en el votante de Milei, que es un votante transversal, este no es el votante en su momento de Juntos por el Cambio que construía en cierto sector social. Es un votante que venía votando a Cristina, después votó a Macri, después por ahí votó de nuevo a Cristina, ahora vota a Milei. Si ves que, ¿qué es lo que vos venías percibiendo? Vos hace tiempo venís haciendo estudios de campo en el conurbano, en distintas áreas del país, y venías percibiendo que ese voto de Milei ya se estaba manifestando, ¿no? La palabra Milei era una especie de palabra de protesta, pero algo más. Sí, mira, primero, me parece que justamente como es un voto transversal, es un voto heterogéneo, no todos lo votan por las mismas razones. En general, mirando muy de lejos, uno parece que hay un motivo que es el rechazo a la situación económica. Pero ahí hay una cuestión que agregar, que es esta aceleración de la inflación en estas semanas y en estos meses también vuelve mucho más irritables a los votantes, por lo cual yo diría la votación de Milei en la PASO es el piso de la votación de Milei y se exacerba esa necesidad de... La gente pierde el horizonte, se vuelve de muy corto plazo y entonces toda la política que puede hacer la gente con su voto es resarcirse en venganza de los actores gobernantes. Entonces eso es un primer fenómeno que yo veo en los votantes de Milei, que es con la misma moneda te pago. Con la moneda que vos me pagás totalmente devaluada, bueno, yo
me voy con otro, ¿no? Eso por un lado. Pero por el otro lado, eso es algo que viene siendo labrado en la sociedad argentina desde hace muchísimo tiempo. Hubo personas que a mí me advirtieron hace, no les miento, 5 años, que Milei era un personaje popular. Yo lo vengo siguiendo hace 4, pero además, en algún momento yo pensaba en 2012 que efectivamente todo lo que dejaba fuera el kirchnerismo se iba a agrupar en el polo de la libertad. Y yo creo que el motivo de la libertad, aunque parezca genérico, aunque parezca intraductible a cuestiones prácticas, es un motivo que acompaña el rechazo de los votantes de muy diversas maneras. Para algunos libertad es que no me cobren impuestos, para otros libertad es poder comprar todos los dólares que quieran, para otros libertad es no me regules el trabajo. Hay distintas ideas que caben dentro de la idea de libertad y eso está contenido dentro del voto de Milei. Quizás, lo que siga como gobierno va a depender de lo que pase en estos meses. Lo que siga va a depender de lo que quede. Y yo creo que lo que va a quedar probablemente es un peronismo muy herido, un Juntos por el Cambio muy desvalorizado, y entonces eso lo deja a Milei con muchas posibilidades de tener la iniciativa en lo que vos dijiste, de construir un mensaje hacia futuro, aún sabiendo que queda un poco de camino de valle de lágrimas. Pero que a pesar de que lo que comentabas al principio, que a diferencia de Trump, a diferencia de Bolsonaro, que tenían una historia recorrida, que era Milei es una especie de trasplantado a la política argentina, a pesar de eso, de su, digamos así, soledad, digamos, ¿no? A pesar de eso, vos decís que puede llegar a construir. Pero fíjate vos, eso es interesantísimo. Es un fenómeno bien argentino. Claro, es un fenómeno bien argentino, pero que a mí lo que me haces pensar con esto que vos me preguntás es ¿por qué un candidato tan marginal, con tan poca estructura, que aparece tan rápidamente y con ideas tan radicales puede triunfar? Bueno, porque justamente hay dos grandes devaluaciones en Argentina. Una es la de la moneda, que es una devaluación del lazo social, y otra es una devaluación del lazo político. Porque en la pira de la inflación arden los líderes. Es así. Y se han devaluado muy rápido las dos grandes coaliciones en sus fracasos. Claro, entonces la devaluación de la moneda es paralela a la devaluación de la confianza política en las instituciones políticas tradicionales. Y entonces por eso un tipo que viene tan de afuera asciende tan rápidamente con ideas. O sea, Bolsonaro en su primera campaña electoral en la que ganó la elección era, no sé, Keynes al lado de Milei. Era Lenin al lado de Milei. Ahora, vuelvo al tema ese, ¿no? Que obviamente una cosa es hacer campaña, otra es gobernar en la Argentina. Y eso va a requerir mucho pragmatismo de Milei. Sí. Ahí te digo una cosa. Pragmatismo significa rodearse de lo que hablamos, digamos. Algunos que son la hipercasta, pero que le facilitan, por ejemplo, no sé, las negociaciones de los convenios laborales. Voy a contar una anécdota que no es una anécdota. Yo en las últimas semanas dejé de hacer grupos focales para viajo en trenes, me subo a un ómnibus, escucho conversaciones, la gente conversa de política en cualquier lado. Entonces, en una feria, en un parque de la ciudad de Buenos Aires, un tipo que evidentemente era o más o menos oficialista o encuadrado partidariamente en la casta, digamos, interroga a un vendedor con, bueno, porque Milei va a hacer tal cosa, va a hacer tal otra. Como diciendo, yo acá, viste, te destruyo, te cambio el voto. Y el tipo que estaba vendiendo sus cositas en una manta estaba al tanto de todas y cada una de las actualizaciones discursivas de Milei, que según los genios de la política y los evaluadores del voto de la gente que vota a Milei, serían imposibles de sostener. Yo creo que muchos de los votantes de Milei, atrapados o fascinados por sus propuestas radicales, también tienen margen de pragmatismo, como lo tiene cualquier votante. O sea, yo creo que los votantes de Kicillof no eran que están felices de la vida con tener a Bernie. Y sin embargo hacen un cálculo y qué sé yo. Y el pragmatismo no es un don exclusivo de los partidos con cultura de gobierno, ¿no? En general el votante da un cheque en blanco, ¿no? O por lo menos un primer momento dice, bueno, yo te doy el voto de confianza y después vos resolverlo como sea. Claro. Digamos, Menem llegó con el salariazo, después probó con Mujibor, después probó con Domingo Cavallo. Recién entonces, al principio estuvo a punto de decir Argentina es ingobernable, me voy, bajo la persiana. Y al año y medio encontró la vuelta con la convertibilidad
con un plan, con Domingo Cavallo, un plan ortodoxo, gana la elección de medio término gracias a la convertibilidad, con algo totalmente distinto a lo que había hay que dar originalmente por dicho. hecho, que los votantes se le van a insubordinar a Milei y que no va a encontrar la fórmula. Me parece que, a ver, hay algo que yo llamo la sociedad política ampliada, que somos nosotros. Están los dirigentes políticos, están los empresarios, están los periodistas, los analistas. El círculo rojo. El círculo rojo. Y en el círculo rojo también se nos escaparon montones de aviones, animales voladores de los radares, ¿no? Y yo creo que esta idea de que es relativamente inviable Milei, porque va a entrar en contradicción con los votantes, va a entrar en contradicción con sus políticas, yo la pondría en cuestión, no, insisto, porque soy fanático de Milei. Sí, pónganlo en la imagen, pónganlo en la imagen. Sí, me están diciendo que hay un video de Milei con una motosierra, sí, Milei anda con la motosierra y más, pónganlo. Sí, y la gente va a las manifestaciones con la motosierra. Hay gente que tiene una motosierra y encarna a Milei, ¿no? Me interesa esto que estabas planteando. También hay un cambio en la economía. Pongamos las imágenes. ¿Se puede mostrar la imagen hoy de Milei con mucha gente alrededor? En Olavarría. En Olavarría, exactamente. Hay un cambio en la economía, digamos. La economía también va a relaciones donde las relaciones estables, del salario formal, de lo que conocíamos en el pasado, se ha redefinido totalmente. Los trabajadores de Rappi buscando la representación en Milei, ¿no? O los de Uber o lo que fuera. La idea, el Estado me da cada vez menos y encima me quiere regular. Cuando yo me la rebusco y trato de buscar... si no me vas a ayudar, no me molestes. Claro, no me molestes, no me entorpezcas. Y eso se vio muy fuerte en el post-pandemia. Digamos, la idea de que nadie vivía con los planes sociales, solo con los planes sociales. Hacían miles de changas en el conurbano, todo el mundo trabajando con distintas actividades. La pandemia cerró todo eso, la cuarentena cerró todo eso. Y el Estado después te quería regular, te quería frenar. ¿Vos crees que Milei de alguna manera sintoniza mucho más que el resto de la dirigencia política ese cambio en la economía y en la sociedad? Sí, yo creo que sí, pero aparte te agrego una cuestión que me parece... Porque yo eso creo que ya lo entendimos todos, ¿no? Que Milei sintoniza con la nueva fluidez de la economía. Me parece que además Milei en los últimos 20, 30, 40 días empezó a sintonizar con el descontento, con el salto de descontento que dio el salto inflacionario. Porque en esa nueva economía, una cosa es ahorrar para el futuro y otra cosa es ahorrar para poder consumir la semana que viene. Y entonces todo el mundo se está... Yo voy a casas de cambio a ver qué es lo que hace la gente. La gente se despide de los dólares que atesoró la semana pasada como de un pariente que se va a vivir afuera, con un dolor enorme. Hay que ver lo que pasa en las casas de cambio, qué personas van, ¿no? Eso también es parte... Es decir, clase media que ahorró en dólares y que va a vender los dólares para vivir. Empleadas domésticas que compraron pocos dólares con el salario y fueron a cambiarlo a la semana siguiente. Yo les propongo el ejercicio, vayan a ver lo que pasa en las casas de cambio. En mi barrio hay una. No, solo decía que Argentina se enfrenta acá a dos, al peronismo y a Juntos por el Cambio, tienen la mochila de que fracasaron en arreglar la economía. Más el peronismo que Juntos por el Cambio, que tuvo una sola vez probó. Y Milei estamos en la novedad, o en la posibilidad que hasta ahora él no está manchado y va a probar. Pero también hay que acordarse, volviendo a Menem, que Menem también de golpe creció en un año y medio, era un gobernador de La Rioja y de golpe pasó a ser presidente, le gana Cafiero, nadie se imaginaba que iba a ganar, asume antes, no estaba preparado y quedó claro que no estaba preparado porque se comió una hiperinflación, o sea... Maxi dice, cualquiera que venga acá va a hacer subir la inflación. Pero una cosa que tengas 3, 4 meses de 10, 15, 20% por mes, y otra cosa que tengas como Menem, que se comió una segunda hiperinflación y tenía 50, mensual. 70% por mes. ¿Por qué? Porque no es que el tipo lo hizo mal, no, el tipo medio como que se le precipitaron los acontecimientos. Entonces, hay dos que cargan la mochila del fracaso y hay uno que carga la mochila de... Pruebo con algo diferente. Pruebo con algo diferente y voy a ver cuánto improviso o cuánto no improviso. Qué tan preparado estoy y qué no tan preparado estoy. O cuán responsable es y cuán irresponsable es. Pero porque la economía, como dice Maxi, va a estar dificilísima. Entonces no podés tampoco
como Menem, que improvisó, porque está claro que con el diario del lunes, Menem probó varias cosas. Espérame un segundito, porque quiero volver sobre ese tema, ¿no? Me dicen que, por ejemplo, Melconian está urgente, perdón, Melconian, hay un lapsus. No, Melconian formó los equipos, los 70 de la Fundación Mediterránea, anda con el plan bajo el brazo. Pero bueno, hoy no sería la principal preocupación si van a gobernar o no. La preocupación, en todo caso, es cómo suman los votos para entrar al balotaje. Ahora vamos a ver la declaración de Patricia Bullrich. Quiero volver a un ratito sobre eso, porque Patricia Bullrich está instalando mucho la idea, para cortar la idea de que Milei es el voto útil contra el kirchnerismo. Está instalando mucho la idea, mucho. Peligroso también instalar esa idea de esa manera, de que si gana Milei, vuelve el kirchnerismo a los pocos meses. Porque explota todo y así que en un ratito van a ver la declaración de Patricia Bullrich, y me parece que es una idea que está jugando al límite, porque ya lo dijo además en una reunión con dirigentes de Juntos por el Cambio, ¿no? La idea esta de nosotros podemos desplazar al kirchnerismo porque si gana Milei no va a poder gobernar y vuelve el kirchnerismo rápidamente. Pero hoy hubo una novedad con YPF, Claudio. Claro, porque la jueza Loreta Priesca, que bueno, acá comentamos, hace un par de semanas había dado una sentencia en contra de Argentina a favor de fondos buitre que tienen, digamos, que hicieron un juicio contra YPF, contra el Estado argentino. Bueno, habían ganado, Priesca le dio la razón a estos fondos buitre. Hoy le puso números concretos a cuánto tiene que pagar el país. 16.100 millones de dólares. Y bueno... Ahí está Adrián Saque en Estados Unidos. Adrián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Maxi, querido equipo. Bueno, sí, hoy las novedades las tuvimos de las manos de un tuit que publicó Cristina Kirchner con un video tomado en el Congreso de los Estados Unidos, en particular en la Cámara de Representantes, el equivalente a nuestra Cámara de Diputados, donde en una comisión la diputada oficialista Alexandria Ocasio-Cortez mostró algo muy llamativo, ¿no? Mostró una imagen, una gigantografía en la que estaba Paul Singer, el titular del fondo buitre Elliott, fondo de inversión o fondo buitre, que estaba junto con uno de los jueces de la Corte Suprema de los Estados Unidos, que todavía está en funciones, que se llama Samuel Alito. Los dos estaban con trajes de pesca, tenían cañas de pescar, exhibiendo unos pescados que habían pescado ahí en Estados Unidos. Y lo que decía era simplemente esta diputada que bueno, lo que había sucedido es que hubo un intercambio de favores, ¿no? Que el titular del fondo buitre, Singer, había invitado al juez de la Corte Suprema a un tour de pesca, digamos, que mostraba una imagen de connivencia, para que este juez hiciera fallar a la Corte Suprema a favor de este fondo buitre y en contra de la Argentina en el año 2014 por un monto de 2.400 millones de dólares. Lo que justamente dice esta diputada es que, bueno, le costó realmente muy caro este tour de pesca, haciendo irónica, ¿no? Aludiendo a esta situación de connivencia que, según ella, más allá de este caso puntual, se repitió muchas veces. Una denuncia muy grave que republicó la vicepresidenta Cristina Kirchner, como, bueno, para explicar un poco todo lo que estuvo pasando en toda esta trama tan complicada, ¿no? de YPF. Bien, ahí está, Adrián, son dos cosas distintas entonces. Por un lado, lo que plantea Cristina, no habla todavía Cristina del fallo YPF, o por lo menos hoy no publicó nada del fallo YPF, pero bueno, son dos cosas distintas, digamos, lo que denuncia la representante de Estados Unidos, del área progresista, el Partido Demócrata, Alexandria Ocasio-Cortez, es el tema de la connivencia entre los fondos buitre y un juez de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Es un viaje del año 2008 a Alaska. Se calcula que por cada día esa vacación, ese tour turístico costaban $1.000 y que, bueno, que fue justamente financiado por
por Paul Singer en favor del miembro de la A Corte. mí lo que me parece interesante también destacar, más allá de que haya corrupción en la justicia, en la Argentina, en Estados Unidos, en todos lados, y también en la política, no es solamente Cristina Fernández de Kirchner en la Argentina, en toda parte del mundo también hay corrupción. Lo que me parece importante destacar es que si la Argentina tiene bonos emitidos bajo ley Nueva York, como tiene emitidos después de la reestructuración de Guzmán, de este gobierno que volvió a reestructurar con bonos ley Nueva York, después se va a tener que atener a lo que dictaminen los juzgados de Estados Unidos y de Nueva York. Y lo mismo con YPF. Si YPF es una compañía que tiene emisión de acciones en Wall Street y parte está con ley Nueva York, entonces los políticos argentinos que tenemos, que ninguno es un luchador contra el capitalismo, todos consideran que están dentro del sistema capitalista, lo único que uno espera es que justamente para que la Argentina no siga pagando cada vez más por esos fallos, bueno, que se atengan a la regla de juego. Porque si no, una cosa es el tuit, el discurso y demás, pero cada vez vamos a pagar más. Y eso lo paga toda la sociedad. Y son las reglas de juego. Respecto al fallo YPF y todo lo que... Está bien, puede haber los fondos buitre que justo te quisieron perjudicar en la campaña electoral, lo que quieras. Pero necesitamos políticos, dirigentes políticos que tengan una mínima capacidad, más allá de la connivencia de los propios dirigentes, que hacen negocio con empresarios locales, con empresarios de afuera y demás, pero lo que termina quedando es un fallo donde la Argentina tiene que hacer frente y eso lo van a pagar las próximas generaciones, ¿no? Respecto a lo que pasó, más allá de que haya corrupción en Estados Unidos, corrupción acá y demás. Alguien se tiene que hacer responsable respecto a ciertas decisiones que se toman en la función pública. Son decisiones políticas. Pero después la deuda hay que pagarla. Adrián, gracias. Muy amable, como siempre. Ahí estaba Adrián Sack. Vamos a ir a una tanda. Cuando volvemos hablamos un poquito de eso, del tema de... Se ha hablado mucho de que solo el peronismo garantizaba la gobernabilidad, ¿no? Es lo que le decía el peronismo para que no se vote a Juntos por el Cambio. Ahora Juntos por el Cambio está con la bandera de que Milei no puede garantizar la gobernabilidad. De que solo Juntos por el Cambio puede garantizar, desplazar al peronismo y garantizar la gobernabilidad. Me interesa un poquito ese análisis en un ratito con Pablo Semán. A ver, ya contamos, Claudio, el tema del reembolso del IVA. ¿Se puede también reembolsar el IVA del 21% en los anuncios cuando alguien paga con alguna app o una fintech, por ejemplo, Mercado Pago u otra fintech? Mirá, todavía falta que se haga la resolución, todavía no está en el boletín oficial. Esto por ahora solo es con tarjeta de débito. Por ahora solamente tarjeta bancaria de débito. El anuncio fue tarjeta de débito. Lo que están viendo, yo lo contaba anoche, es que vos cuando vas con tu billetera digital, virtual, con tu teléfono celular, si tenés la aplicación de Mercado Pago, cualquiera... Sí, cuando vas con el QR. Si vos tenés la tarjeta en tu tarjeta de débito que está cargada, cargada a la app de pago. Bueno, ahí te va a corresponder el descuento. Hay que esperar la resolución a ver si esto que dejaron trascender de economía finalmente lo ponen. Distinto es el caso donde vos vas a... distinto es el caso cuando vos vas y pagás con dinero en tu cuenta. Si vos tenés dinero en tu cuenta, en la app de pago, no te corresponde después el reintegro porque no tienen dónde reintegrártelo, no te lo reintegran en la cuenta de la app de pago. Pero si tenés asociada la tarjeta de débito a la app de pago de cualquiera de la fintech, vos podés asociar la tarjeta de débito o la de crédito. Si pagás con la tarjeta de débito, con el QR te reintegrarían el 21% hasta 18.800 pesos mensuales. La otra cuestión es ver finalmente cuáles son los productos que entran en el reintegro. Hoy lo que comentaban en economía es que, bueno, básicamente todos los productos alimenticios van a estar incluidos. Pero y hoy hicieron un operativo grande de la FIP por este tema. ¿Por qué? En carnicerías, te digo bien dónde, en carnicerías, en
comercio de cercanía, en 4.524 comercios. ¿Para qué? Y para ver justamente si tenían el Podnest para que cuando alguien vaya a comprar le puedan justamente... Mirá, ahí le pusieron los stickers, comprá sin IVA. Pero claro, esto están buscando también ir contra la economía informal, porque si no, no pueden reintegrar nada. Sí. Por eso el tema de los sorteos, como en la época de Taki, en la década del 90. El Loteriva. Qué vuelta que estamos a la década menemista, ¿no? Porque estamos volviendo hasta con los sorteos del Loteriva, Sí. para buscar formalizar los comercios, un poquito tarde, ¿se acuerdan, no? Y de esa manera puedan aplicar el reintegro del IVA. ¿Sabes que yo pregunté en la CAME y me dijeron, a ver, ¿cuál era el porcentaje de extensión de los postes? Me dijeron prácticamente total, desde la época del IFE, como la gente cobraba justamente. Se extendió mucho. Y sigue. Entonces todos los comercios tienen o el postnet para pagar con tarjeta de débito o con la billetera. Hoy hicieron un operativo entonces en 4.000 comercios. 4.578 comercios, 4.524 comercios de todo el país, justamente viendo y tratando de detectar que estén los comercios con estos Bien. aparatitos y dejando las calcomanías. Bueno, atención, me interesa analizar con Pablo Semán esta declaración de Patricia Bullrich, tratando, claro, de plantarse en el voto útil anti-kirchnerista, ¿no? Que era un poco el bullying que le hacían a Milei hasta las PASO, diciendo no voten a Milei porque ser funcional del kirchnerismo, voten a la principal opción opositora. Pero Milei se convirtió en la principal opción opositora. Mirá. Estamos frente a una oportunidad histórica y con el apoyo de una mayoría clara de los argentinos vamos a terminar con el kirchnerismo para siempre. Somos los únicos, grabémonos, que somos los únicos que podemos terminar con el kirchnerismo para siempre. Bueno, dicen que esta frase le dijo también Patricia Bullrich a Mauricio Macri cuando se encontraron para hacer las paces y el apoyo de Macri a Patricia Bullrich. Bullrich le habría dicho, no seamos boludos, porque si gana Milei, vuelve el kirchnerismo dentro de 6 meses. Que es una frase que viene repitiendo Patricia Bullrich en todos los interlocutores, ¿no? Te pregunto, Pablo Semán, si la sociedad está evaluando tan sofisticadamente o quiere arriesgarse en todo caso, lo que decíamos, ¿no? Que viene hace rato mascullando bronca contra la dirigencia política y quiere probar algo distinto. Y si no funciona lo distinto, probar otra cosa. A mí me parece que el sentido de la votación de la PASO, pero mucho más lo que está pasando en los últimos días, en las últimas semanas, indica eso. Yo conozco votantes de familias que han votado al kirchnerismo, hasta votantes que podrían haber votado a Bullrich, que dicen, miren, yo lo que quiero es que no siga más esto, ¿no? Es como... Y ese sentimiento se está incrementando. Entonces eso me parece que es lo que ocurre por un lado, que los votantes, no sé si tienen o no claridad, me parece que en ese punto tienen claridad y después no saben lo que va a pasar. Eso por una parte. Por el otro lado, creo que hay que subrayar algo que todos estamos viendo y que tiene, para mí, valor para el análisis político, que es los líderes políticos de las fuerzas mayoritarias están erráticos, oscilantes, desorientados, ¿no? Porque pasaron las cosas que ellos pensaban que no iban a pasar y que estaban seguros que no iban a pasar y que todos en el círculo rojo decían que no iba a pasar. Finalmente pasó lo que no podía pasar. Entonces uno entiende que Bullrich o Massa o cualquiera de los políticos que finalmente salieron detrás de Milei en la elección no sepan qué hacer y acudan un día a una estrategia, otro día a otra, lo cual por otro lado no hace más que ponerlos en la mira de la bronca de los votantes. Porque los votantes son muy sensibles a las cosas que pasan. Yo creo que la idea de que la gente no está informada, de que la idea de que la gente está despolitizada, son ideas un poco raras. ¿Quién se podría entusiasmar con estos políticos? Sería la pregunta. Y tengo una pregunta respecto a cómo se posiciona el peronismo, ¿no? El otro día me contaban que un gobernador del norte, donde el kirchnerismo sacó la mayor cantidad de votos, en Santiago del Estero,
donde finalmente le bajaron la lista a Milei, que parece que la había armado el propio gobernador, pero dijo, por la duda se la bajo. No había perdido nunca un diputado, porque son esas provincias donde te arman oficialismo y oposición. Bajaron la lista, algunos dicen que era un acuerdo incluso con ese gobernador y Milei. Pero que ahí incluso la gente cuando tiene que protestar por algo, porque no recibe algún servicio o porque le demoran un trámite, empieza a gritar casta, casta. ¿No? Una especie de reclamo, como que el pacto entre la política, bueno, yo te represento y te doy algo, te doy servicios, te resuelvo un problema, como que ese pacto se rompió. ¿Vos ves que es de la dimensión del 2001 o es otra cosa lo que está pasando? Porque todo esto, a diferencia del 2001, ahora hay un sector de la sociedad que se entusiasma dentro de la política, ¿no? Votando por una opción distinta. Mira, para mí esta crisis evoluciona de manera tal que es una especie de 2001 en las urnas. No sé si por la complementación y el ritmo par y paso que tiene la crisis económica con la crisis política, pero en todo caso es cierto que una muy buena parte de los electores encuentra en Milei un arma lo suficientemente hiriente como para devolver en la misma especie las heridas que recibieron de la política, ¿no? Yo creo que la verdad es esto, que es, si uno ve lo que pasó desde la dirigencia política, desde las políticas hacia los electores, uno entiende que hay indolencia, irresponsabilidad, despreocupación y que los electores se sientan realmente heridos y dicen, yo no quiero tener nada que ver con esos tipos. Y además, insisto, yo creo que esa sensación de hartazgo, de estamos siendo heridos por estas personas, se incrementó después de la elección por dos razones. Una es porque se aceleró la inflación y la otra porque se sale de la espiral de silencio y empieza un fenómeno de contagio que hace que la posición de devolver la herida con heridas sea más viral, ¿no? Tengo la última respecto a cuáles son las principales palabras que te aparecían en el focus group, ¿no? Vos hacías estudios cualitativos. Sí, pero yo con los focus groups de una manera que no los hacen las consultoras. Una sola cosa. Sos el sociólogo que va y escucha. Yo voy y escucho. Y mira, las consultoras hacen una cosa que está bien. Hay una mesa, están 2 horas, la gente no se puede levantar. Un estudio por panel, los que llegan están etiquetados según nivel socioeconómico. No pueden fumar, no pueden caminar. Y yo, con el equipo, con Nicolás Bersinger y Ulises Ferro, no tenemos entrevistadores, somos nosotros los que hacemos las entrevistas. Hablamos con la gente y escuchamos, y hay llantos, y hay bronca, y se van, y vuelven, y putean. Y es la vida misma. Y a veces armamos focos que, qué sé yo, no sé, a Nicolás le pasa que un día va a una pelecuería, pregunta, che, ¿quieren hablar de política? Sí, bueno, vamos a conversar. Y se juntaron 11 a conversar. Y todos tomen la iniciativa y te dicen, no, bueno, y ahí te aparecen los votantes de Milei que nosotros estamos investigando otra cosa cuando empezamos a hacer esto. Hace 3 años estábamos investigando sobre los jóvenes y la pandemia. Nosotros no fuimos a buscar votantes de Milei, los encontramos por el camino. Ustedes estaban estudiando el efecto de la pandemia en los jóvenes. Claro, entonces en el conurbano y distintos sectores sociales. La metodología nuestra, que te digo la verdad, ahora me estoy subiendo a trenes, hago otra cosa, pero entonces no busco palabras clave, que yo sé que está bien, los colegas de las consultoras lo hacen y es una técnica que funciona. Yo lo que te puedo decir es que yo estoy muy atento a sentimientos y a cosas que pasan. Me pasó en una entrevista grupal de tener que parar un bajón, pero que tuve que intervenir casi como psicólogo, haciendo ejercicio ilegal de la profesión, sí, porque preguntamos por el futuro y hubo un silencio y lágrimas en los ojos y una preocupación enorme. Entonces, para mí esas cosas que son hipersintomáticas son mucho más útiles que tener una guía de preguntas y decirme una palabra con la que asocias. Y vos ahí ves que, vos lo venís diciendo hace rato, insistimos, no estás tomando posiciones más, vos tenés ideológicamente una posición muy distinta a la de Milei, pero estás describiendo, vos decís que ahí cuando vos escuchás a los votantes de Milei no hay solamente bronca, sino que en muchos casos también hay esperanza. Mira, no solamente eso, en los últimos ya años me ha pasado cada vez más que uno es interpelado por un comerciante,
por un taxista o por los pibes con los que nosotros veníamos haciendo las entrevistas grupales, que venían y nos decían, no, pero pará, yo te quiero decir una cosa, porque a veces nosotros ni siquiera queríamos hablar de política o no era el momento, porque nos parecía que era ríspido. Entonces, el votante de Milei no solamente está esperanzado, sino que es un activo promotor de esa idea, porque tiene confianza en eso y dicen, ¿saben qué? Yo voto a Milei. Y nadie, creo yo, está tan orgulloso de votar a ese candidato como de votar a los otros candidatos. Muy interesante. Pablo, gracias. Gracias. Muy interesante. Digo, para tratar de entender, más allá de los posicionamientos, todos dicen, pero promocionás a Milei. No, estamos describiéndolo y lo está contando un sociólogo que además ideológicamente tiene muchísimos cuestionamientos al candidato Javier Milei, pero está describiendo lo que encuentra en la sociedad. Cuando habla él me hace acordar mucho al final de la película El Guasón, ¿te acuerdas? Cuando todos empezaron a seguirlo y se ponían la careta y seguían al Guasón, no sabían para qué lo seguían, pero iban. Bueno, pero todo el mundo hay algo de de Joker en Milei. Sí. ¿No? Sí. Una última, cierro con el tema económico. El Banco Central hoy volvió a comprar, está en una seguidilla, está comprando dólares en agosto y septiembre, cuando históricamente en los últimos... desde 2011, siempre en esta parte del año vende dólares, no compra. ¿Para qué está comprando todos los dólares que puede el Banco Central? El problema es que compra dólares en el mercado oficial, pero cuando vos mirás las reservas, no se mueven un pito. O sea, las reservas no suben. En el camino pasa algo. Si compra dólares y las reservas no suben, es por algún lado se van. El Banco Central a la mañana compra dólares en el mercado oficial y a la tarde los vende en el mercado MEP o CCL para tener la brecha tranquilita. Entonces, en el balance no se queda con nada. Con el dólar soja, eso le permite hasta fin de mes encontrar estabilidad en ese dólar libre. En octubre veremos. En octubre será la gran pulseada. La hora de la verdad. Pablo Boldín, gracias, director de la consultora Macroview. Gracias, Claudio Slotnick. Nos estamos retirando. Se quedan con Esteban Trebuch en el aire de A24. Nos reencontramos el lunes. Buen fin de semana para todos. Pablo.